Buen día. Ahí está. Bueno, buen día a todos, a todas. Sábado, aquí reunidos, desplegando las jornadas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Me toca el honor de presentar a las chicas de enseñanza. Las chicas de enseñanza, María Cristina del Villar, Graciela Jaciner, Diana Rodríguez, María Eugenia Vila. Bueno, este plenario se titula El psicoanálisis y su enseñanza. Voy a darle la palabra a María Cristina del Villar, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Cristina, todo tuyo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, buenos días en este día tan lluvioso. Primero de todo quiero agradecer a Alejandra Rodrigo, presidenta de nuestra querida escuela, entrañable amiga, por la invitación a este espacio. A mis compañeras de panel, que junto con Luján Manigrasso estamos trabajando en este momento en la escuela en el cártel de enseñanza y transmisión. En el marco de estos 50 años de la fundación de nuestra querida Escuela de Buenos Aires, me retornan varios interrogantes. El título de nuestro panel es El psicoanálisis y su enseñanza. Pero bien se lo podría haber llamado psicoanálisis y enseñanza, pero ese y su, para mí, marca una diferencia, subjetiviza, particulariza, y brinda una dirección que me llevó inmediatamente a plantearme varios interrogantes. ¿Lo que pasa en un análisis puede ser enseñado? ¿Qué pasa con la instrucción en cuanto a la teoría psicoanalítica? ¿Hay posibilidad de enseñanza sin transmisión? ¿Qué del deseo del enseñante? ¿Qué del saber en juego allí? ¿De qué saber se trata en la enseñanza para el psicoanálisis? Sabemos que el sujeto se constituye a partir de alienarse en el discurso del otro, con mayúscula, que lo introduce en la peste del lenguaje. Paradoja, sin relación a la palabra y las marcas del otro con mayúscula, que portan en el significante el goce que lo habita, no hay posibilidad que advenga un sujeto deseante. Letras que marquen el cuerpo del sujeto, que dicen del goce y del deseo del otro con mayúscula hacia el sujeto por venir. Imagen en un espejo, constituyendo un imaginario que le permitirá construir su yo. Diferentes operatorias irán constituyendo el saber inconsciente del sujeto por venir. Un saber que porta la imposibilidad de saber de todo lo real y su resto. ¿De qué enseñanza se trata entonces para el psicoanálisis, ya que el saber está en relación a la experiencia del uno a uno en la escena analítica? Lacan, en la clausura del Congreso de la Escuela Freudiana de París de 1970, que no fue un congreso enunciado como de la enseñanza del psicoanálisis. Sin embargo, en ese cierre, él dice, ese congreso fue para mí una enseñanza. Una enseñanza no quiere decir que ella nos haya enseñado algo que resulte de ello un saber. Compara el activo y el pasivo entre el enseñante y el enseñado, con la relación analista-analizado y con la relación amante-amado, y propone que una enseñanza no podría estar sostenida de un modo que tenga como efecto el hacer barrera al saber. A ese saber hacer, extraer el saber de los dichos de un análisis. Dice que parecería evidente, sin serlo, la relación saber-enseñanza. Retorna entonces el de qué saber se trata, pues el del inconsciente que porta un saber que se enfrenta con lo imposible de saber, que no puede asir todo lo real. También nos aclara que, más de una vez, el psicoanalista, lamentablemente, cree que podría percatarse más temprano que otros de lo que implica lo que dice,
pero es justamente la enseñanza el obstáculo a que sepa lo que dice, es decir, creer que sabe. Lacan nombra analizante otra forma de llamar al analizado, ya que da a leer que, desde la posición del analizado, nadie podría devenir psicoanalista. Es responsabilidad del analizante lo que le vaya sucediendo allí y en la vida. Hablar de la posición analizante-analista implica que hay una relación y solo sabiendo dónde está el analizante es que podemos decir que está en juego allí un solo inconsciente. Lacan agrega, a mi entender, algo radical. Solo pudo ser enseñado entonces en la medida de saber hacer allí del analista. Es decir, en transferencia, el analista con su saber hacer allí, en lo que lee de lo que escuchó del analizante. Sabrá el analista que en el final quedará como resto, lo que impide un saber acompañar al analizante en la construcción de un nuevo relato. Un saber hacer con el objeto semblante. De esto surge un interrogante. Lo que viene a ser analizado, ¿se lo puede enseñar? Dirá Lacan al final de esa jornada, no hay enseñanza posible de lo que sucede en un análisis. Por lo mismo, eso mismo sucede entre el enseñante y el enseñado. El acto analítico salva al analista de la enseñanza. Entonces, ¿cómo pensar en una escuela de psicoanálisis y desde un cártel de dirección de enseñanza y transmisión, la enseñanza y la transmisión? En principio podemos decir que hay constantes más allá de las variaciones temporales que hacen a la formación del analista, lo que implica el trípode freudiano. Análisis del analista, análisis de supervisión y trabajo de los textos. Por el acto analítico, el analista se acota de estar enseñando lo que no le exime de dirigir la cura, en transferencia, sin desear algo de lo imposible, intentar cernir todo lo real. Eso hace a la ética analítica. Esto mismo se espera que suceda entre el enseñante-enseñado. Deseo de transmitir ciertas marcas que se podrían pensar como enseñanza, instrucción, al decir de Eva Lerner. Marcas necesarias para que una serie continúe. Transmisión sostenida donde una enunciación cause deseo, y esto sostenido en el deseo del enseñante. En un apartado de las 5 conferencias sobre psicoanálisis de 1909, pronunciadas en la Clark University de Estados Unidos, Sigmund Freud nos dice: procuraré facilitarles lo más posible una visión total de la historia y desarrollo del psicoanálisis. Trataré de transmitirles este nuevo método de investigación hasta donde hemos llegado, los interrogantes y dificultades en nuestra práctica que nos llevó a esta nueva terapéutica. Freud al leer una posición, el psicoanálisis está abierto a la interrogación a partir de las dificultades que nos propone su práctica. Sin lectura sobre lo sucedido, haciendo clínica de esta, no hay desarrollo posible del discurso psicoanalítico, ni formación. Freud transmite de su propia castración, real, simbólica e imaginaria. Podemos ir respondiendo a algunos de los interrogantes planteados al inicio. En nuestra práctica no hay posibilidad de enseñar lo que se produce en la escena analítica. Se trata de atravesarlo, para dar curso a un saber no sabido que dice de lo imposible de que ese saber porte todo lo real. Esto es también la posición del enseñante, que cause. Sin esto no hay transmisión posible. Esta posición no implica que no haya una formación que incluya instrucción, al decir de Eva Lerner. Lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo?, se preguntaba Eva. Nuestra escuela propone, tanto a enseñantes como a los participantes, leer a la letra los textos, interrogarlos sin buscar un saber académico, ni escolástico, ni filosófico, sabiendo que estamos atravesados por el saber inconsciente y el desconocimiento que éste porta de la propia imposibilidad ante lo real y su resto que causa.
la enseñanza articulada a la transmisión, sostenida por el enseñante que dona marcas, que podríamos llamar instrucción. Como decíamos al inicio, la estructura subjetiva no es sin el otro con mayúscula y sin el otro con minúscula. Por ello, en cuanto a la formación, no es sin el otro con minúscula, vivido desde las marcas del otro con mayúscula. Aquí se articula el análisis sin intención con la extensión del psicoanálisis. Decíamos que una transmisión hace más a una enunciación que a una acumulación de saberes escolásticos, como nos transmite Descartes. Ya en posición de poder ser profesor, él, como aquellos que le habían transmitido saberes escolásticos, decide cuestionar esos saberes e inaugura la duda metódica, iniciando la modernidad. El psicoanálisis se sirve de él. Para ir finalizando, decíamos, al inicio, enseñanza que cuestiona saberes instituidos, pero que brinda marcas para que una instrucción se articule al análisis personal, que dice de un saber no sabido en relación a un real en juego allí. Resto que causa, enunciación que hace una transmisión que interrogó a los textos y los atraviesa. Podríamos decir a partir de esto que nuestro espacio de red y enseñanza y transmisión de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y el nuevo espacio de enseñanza, formación y transmisión en psicoanálisis se enmarcan en lo dicho anteriormente. Sin lazo social, sin marca, sin una enunciación que cause, es muy difícil la formación del analista, el desarrollo del psicoanálisis, y esto no es sin consecuencias en la práctica. Trípode freudiana, que implica tanto a los participantes como a los enseñantes, que pensado desde la banda de Moebius implica un adentro y un afuera permanentes entre la enunciación y el decir y la lectura del enseñante, y su interrogante que convoca a la pregunta, al enigma del participante que relance el interrogante de la enseñanza y su transmisión. Un real enjuega allí que modifique el discurso que atraviesa cada encuentro, que hará surgir en cada uno su punto de obstáculo a poner a trabajar en la articulación entre la intención y la extensión del psicoanálisis. Desde esta posición, creo yo, que en estos tiempos pensamos la enseñanza en nuestra escuela y transmisión. Hasta acá. Muchas gracias, María Cristina. Vamos a dar la palabra a Graciela Jaciner. Graciela Jaciner, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Anda bien esto? Bueno, di en llamar a las pocas líneas que escribí una enseñanza a la altura del sujeto. Y voy a comenzar con una cita de Immanuel Kant. La ligera paloma que siente la resistencia del aire al volar libremente podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. Immanuel Kant. Estoy en este momento trabajando en el cártel de enseñanza de nuestra querida escuela con Cristina del Villar, María Eugenia Vila, Diana Rodríguez y Luján Manigrasso. Y como no podría ser de otro modo, desde allí hablaré. Agradezco a la comisión organizadora la invitación y a comisión directiva y a Alejandra Rodrigo en especial, nuestro enlace y presidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la confianza en nosotras para pensar, aportar y acompañar en un trabajo de escuela e ir escribiendo un nuevo proyecto de enseñanza. También a Juan Pablo Capdeville, que coordina esta mesa, un lujo. Pienso además como un acierto de la comisión organizadora haber situado en una jornada en los 50 años de escuela este plenario, dándole espacio y voz
a un tema que nos viene trabajando, que nos empuja en sus aciertos y en sus impases, y que fue evidentemente leído y propuesto como eje del proyecto de dirección de la actual gestión, la enseñanza. Que también esté hoy aquí presente este tema, que en reuniones y asambleas se viene y se seguirá abordando, habla de una escuela trabajando o trabajándose. ¿Qué mejor modo de celebrar nuestras primeras 5 décadas que zambullidos en trabajo de escuela? Se trata de avanzar por las vías de la transferencia de trabajo que cada vez la vuelve otra vez una escuela habitable. Voy a partir en lo que diré a continuación de un sentido del término enseñanza, del significante enseñanza, que es señalizar. Enseñar viene de colocar un signo, señales para orientar. De modo que compartiré con ustedes cuestiones que vengo pensando y preguntas que me interpelan en el tiempo de esta difícil pero apasionante práctica. Quienes me conocen saben que me interesa el psicoanálisis en intención y también en extensión. Leemos en la proposición del 9 de octubre de 1967. Quiero indicar que conforme con la topología del plano proyectivo, en el horizonte mismo del psicoanálisis en extensión, se anuda el círculo interno que trazamos como ansia del psicoanálisis en intención. También he compartido con muchos de ustedes mi interés por pensar y no atravesar ciegamente, cual si fueran del orden de lo natural, y no artificios simbólicos puestos en lo real, los dispositivos que habitamos, y que en su potencia y en su desgaste a veces sostenemos y a veces dejamos caer. Una vez lo escuché decir a Benjamín Domb que hay un hiato entre los dispositivos y lo real de la escuela, que no se armonizan y que cuando fracasan se inventan nuevos. Nos orienta el desarrollo del psicoanálisis y como efecto la formación. Y aunque las únicas formaciones sean las del inconsciente, lo cierto es que en nuestra práctica cotidiana de escuela formamos muchos analistas. Buscamos cada vez desmarcarnos del discurso universitario, pero pienso que no necesariamente de la universidad, ya que entre las paredes de cualquier escuela de psicoanálisis, el mismo enseñante en un giro discursivo puede advenir profesor. No nos salva de nada. Cuando no opera la función deseo del enseñante, el enseñante en ese instante deviene profesor. Y a la inversa, cuando algún profesor, puede ser en la universidad, junta y pega saberes ya enseñados al estilo patchwork, dice Lacan, puede llegar a la condición de enseñante a condición de que resista la tentación de querer hacer que todo encaje, sin fisuras ni agujero. La práctica psicoanalítica no se trata de un para todos lo mismo. Y esta premisa se juega, a mi entender, no solo en la clínica vía el deseo del analista, sino también en la enseñanza, en lo que podemos llamar deseo del enseñante. No olvidemos que, cito a Lacan, el deseo del hombre es excéntrico, que es en el lugar del otro que se forma. En otras palabras, no habrá eficacia en una cura
si no opera la función deseo del analista, y tampoco la habrá en la formación de cada analista si no operara la función deseo del enseñante. En mi experiencia resulta un desafío para cada enseñante, y subrayo cada enseñante, y para nuestro colectivo como escuela, transmitir una lógica y una ética cuyos efectos se lean en cada practicante del psicoanálisis. Sostener el acto de la enseñanza resulta un enorme desafío en nuestros días virtuales, de información sin anclaje, sin capitoné, de la prisa y la desorientación a veces de las redes, del desfallecimiento de la autoridad, en que uno, en una oda al individualismo, piensa en las coordenadas del propio algoritmo, o sea, en los dispositivos de escuela, poder transmitir una lógica con conceptos articulados, una ética que es la del deseo, cuestiones que ordenarán para el practicante la dirección de la cura y a la vez esa relación al inconsciente que pulsa al no hay relación sexual en acto de quien es responsable cada vez de formar analistas. Creo que hay enseñanza cuando despertamos al sujeto, o sea, su deseo, cuando sostenemos espacios porosos, cuando se escucha y damos una morada a Eros, condición necesaria para que funcione el deseo. Dice Lacan, mi público siente que algo se juega allí. Como dijo el maestro francés, se lo repetimos siempre a nuestros alumnos, cuídense de comprender. Podríamos extender el no comprender que la eficacia de una enseñanza radica también en la dimensión del no hay relación sexual para cada enseñante. Bien, tomo una pregunta que es, ¿qué se articula como lo enseñable? Tomamos el legado freudiano del trípode análisis, formación y control. Ubico la enseñanza en las coordenadas de dicho trípode. Pero ¿cómo se articula? Una lógica que sirva como mástil. Pocos conceptos articulados entre sí. Lógica del llavero, le gustaba llamarlo a Lacan. En los años 50, Lacan anuncia el retorno a Freud y en acto nos enseña a leerlo. No quita ni agrega, no le aporta nada a Freud. Le extrae de la letra a su maestro la noción de sujeto y pone a trabajar el otro en todas las instancias, el yo, el superyo, el ello, para volver al espíritu freudiano, a la hipótesis del inconsciente y entonces a su costura enigmática. A lo largo de los años, Lacan fue variando su enseñanza, pero tanto en sus seminarios como en sus escritos, aún en los tiempos de RCI y de la escritura borromeica y del Sintón, no se abandona lo que llamamos invariantes, falo, castración y la figura de los nombres del padre que sostienen el deseo inconsciente y un sujeto que ante la prohibición del incesto se inscribe en una búsqueda deseante. Respecto al enseñante, en el discurso de Roma del 53, Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, o sea, función de la palabra y campo del lenguaje,
leemos que se trata de interrogar la práctica y renovar el estatuto del inconsciente. Años más tarde, el 15 de diciembre de 1967, Lacan, en la conferencia en el Magisterio de la Universidad de Roma, en el Colegio de Filosofía, habla de su fracaso. Pero ¿cuál era? La conferencia se llamó El psicoanálisis, la razón de un fracaso. ¿Pero cuál era el fracaso? Leo que allí se está anticipando un problema. Lacan nos comparte sus tropiezos. Y me voy a detener en un testimonio que da, cosa poco habitual. Nos ofrece el maestro francés un testimonio que, como es tan poco habitual, me resulta luminoso. Dice: yo testimonio, por tener al respecto una experiencia de 30 años, incluso en el oficio de psicoanalistas calificados, hasta en algunos que pude creer determinados a seguirme, una resistencia bastante extraña. Habla con aquellos que lo habían traicionado y pactado con la IPA la destitución de Lacan. Seguramente la codicia narcisista por el poder, con Lagache, con André Green, Laplace, etc. Pero creo que nos está indicando además algo que hace a la condición humana. El inconsciente es lo nuevo, es una lógica de incompletud. Y justamente esto va de la mano de la resistencia del que aprende, pero también del que enseña. ¿Hay algo del desconocimiento del inconsciente que se perpetúa inconmensurablemente y vuelve a retornar cada vez? Dice Lacan, no tengo que asombrarme por el fracaso de mis esfuerzos para deshacer la parálisis del pensamiento psicoanalítico. Para concluir, me detengo en una cuestión que no es menor respecto de lo que vengo comentando. En el psicoanálisis y su enseñanza se pregunta, pero entonces, ¿cómo enseñarlo? Y se responde transmitiendo un estilo. Lacan abordaba cada sesión del seminario como si tuviera que llevar a cabo una actuación, pero anhelaba en aquel tiempo que su persona ya no hiciera más de pantalla a lo que enseñaba. Me detendré en otra dimensión de su estilo, que me parece interesante en la cuestión de la enseñanza, el estilo. Todo retorno a Freud, dice Lacan, que dé materia a una enseñanza digna de ese nombre, se producirá únicamente por la vía por la que la verdad más escondida se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esta vía es la única formación, dice Lacan, que podemos pretender transmitir a aquellos que nos siguen. Se llama un estilo. Nutrirse y dialogar con ramas de la cultura, la matemática, la lógica, la filosofía, la literatura, es, a mi gusto, un estilo que ayuda a barrar a quien enseña. Su biblioteca no era avara, una biblioteca generosa, dijo Massota, refiriéndose a la biblioteca de Enrique Pichon-Rivière, que como discípula de Enrique Pichon-Rivière podría también testimoniar. Su biblioteca no era avara. Diría que la biblioteca de Lacan
también es generosa. Creo que en esta convicción es, por ejemplo, que en el cártel de enseñanza hemos propuesto un espacio para leer textos, mitos, etc. Poner a operar en la enseñanza en una escuela las referencias de los maestros no es una decisión sin consecuencias. Poner a circular las fuentes es una política de escuela. Espero que se entusiasmen. Como en cada espacio de enseñanza, propiciamos el tejido de una escuela despierta. Y cierro con la frase del epígrafe de Emmanuel Kant. La ligera paloma que siente la resistencia del aire al volar libremente podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. Nada más. Muchas gracias, Graciela. Le damos la palabra a Diana Rodríguez, AME, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Diana, tu palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a los que están aquí hoy aportando con su presencia el soporte necesario para que se diga, ¿no? Gracias a aquellos que están en el Zoom, también interesados en nuestra palabra. Mucho agradecimiento a la comisión directiva que bueno, ha hecho de la enseñanza y hace de la enseñanza un eje de su gestión y nos ha invitado a la responsabilidad de decir algo, apostar a dejar pasar algo de nuestra experiencia en este tema. Estuve en el campo de la enseñanza unos 30 años atrás. Han pasado muchas cosas, hemos dado muchas vueltas. Bueno, ojalá algo de esto se haga oír. La enseñanza del psicoanálisis es distinta a la enseñanza de otros saberes. No se trata de la transmisión metódica de un saber estandarizado y no está sujeta a la verificación de un aprendizaje. En los inicios de su obra, en 1955, en Variantes de la cura tipo, Lacan escribe: el remedio no consiste en que los institutos de formación estén menos estructurados, sino que no se enseñe en ellos un saber predigerido, aun cuando resuma los datos de la experiencia analítica. Lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? Se pregunta en el psicoanálisis y su enseñanza, que es una ponencia presentada a la Sociedad Francesa de Filosofía en la sesión del 23 de febrero del 57. Allí Lacan formula una pregunta que recorrerá toda su obra. ¿Qué es ese algo que el análisis nos enseña que le es propio? O lo más propio verdaderamente lo más verdaderamente. Es interesante, ¿no?, cómo Lacan hace que resuenen con insistencia
como es su estilo, ¿no? Como decía recién Graciela, ¿no? Un estilo tan distinto al de Freud, ¿no? Podemos decir que Freud escribía, Lacan escribió menos, Lacan se hacía oír. Y procura que resuenen con insistencia los términos enseñanza y verdad. Pone en tensión esos dos significantes. ¿De qué verdad se trata en la enseñanza cuando se trata de formar un analista? Intentando dar cuenta de un concepto que le permitiera avanzar en la idea de la enseñanza cuando se trata del psicoanálisis, Lacan propone en el Seminario de la Angustia un concepto novedoso, al que llamó deseo del enseñante. En este seminario del año 62-63, plantea que la cuestión del deseo del enseñante es señal de que hay una enseñanza. Por el contrario, allí donde el problema no se plantea, donde esta posición no se interroga, es que hay un profesor. Lacan pensaba que es necesario estar advertido de la diferencia entre la posición de un profesor y la que él sitúa como la posición enseñante. El profesor se define como aquel que recorta las enseñanzas. De este modo, enseñando, compone lo que podríamos llamar un collage. El collage, una técnica creada por los artistas vanguardistas del siglo pasado, es una construcción de imágenes que da como resultado un ensamble no convencional. Picasso y Braque se disputan la paternidad del primer collage en los inicios del siglo XX. Pero ¿de qué collage se trata? La posición profesor recorta y ensambla, al decir de Lacan, con el horizonte de alcanzar todo el saber. Si el collage se realizara de una manera menos centrada en el empalme, menos preocupada por el calce de las piezas, se tendría alguna posibilidad de alcanzar el resultado al que el collage apunta en el caso del arte. El de evocar una falta, un agujero que constituye todo el valor de la obra de arte cuando ese valor es alcanzado. Por ese camino se llegaría a alcanzar el efecto al que apuesta la posición enseñante. ¿Enseñante de qué? De la posibilidad de la creación ligada a la falta estructural. Una enseñanza puede evocarla. Un enseñante intentará transmitir la articulación de conceptos y cuestiones de la práctica de tal forma que su esfuerzo no se centre en la preocupación por alcanzar la acumulación de saber y apueste a sostener la presencia siempre prolífera de esa falta. Esto no se produce sin la puesta en causa de ese deseo.
Lacan avanza en sus desarrollos sobre el lugar del enseñante cuando ofrece la lógica de sus discursos. Sirviéndose de los matemas, procura situar con la formalización de sus cuadrípodos la posición a la que un analista apuesta al orientar su palabra en el lugar del enseñante. En alocución sobre la enseñanza, pronunciada en la clausura del Congreso de la Escuela Freudiana de París el 19 de abril de 1970, es un texto que figura en otros escritos, Lacan propone una reflexión. Me asombra que en todo momento haya parecido ir de suyo que la enseñanza era transmisión de un saber. Como si en el horizonte estuviera la idea de un columpio que va y viene del enseñante al enseñado. Es el barco del parque de diversiones que le hace falta para encontrar en la feria de nuestra época su vuelo. No mucho menos loco que la relación médico-paciente, por ejemplo. Y agrega, la enseñanza podría estar hecha para hacerle de barrera al saber. Es más bien por la relación psicoanalizante-psicoanalizado por donde marcamos un tanto en el asunto, a condición de que sepamos dónde está el psicoanalizante. En ese tiempo, inicio de los años 70, Lacan propone sus discursos. Bueno, Emiliano me dijo que iba a enfocar el pizarrón, porque allí escribí para que recordemos. Allí viene. 4 estructuras, 4 lugares, 4 matemas, 4 agentes del discurso, ¿no? 4 lugares, el lugar de la gente, el lugar del otro, el lugar de la verdad y el de la producción. 4 estructuras, el discurso de la histérica, el discurso amo, el universitario y el discurso del analista. 4 matemas, S1, S2, S barrado y el petit a. 4 agentes, sujeto S1, S2, A minúscula, que giran en cada cuarto de giro, procurando indicar tanto los tiempos de la dirección de una cura como en esta ocasión, en este escrito, tratar de vincular con un argumento que se esfuerza por ser científico estos lugares, ¿no?, que había tomado años antes de la enseñanza, el saber y la verdad. Estas escrituras le permiten entonces volver a situar los términos enseñanza y verdad. Lacan dirá que la especificidad de la enseñanza depende del discurso de que se trate. En el discurso universitario, allí está escrito, en el lugar de la gente
domina el saber. S2. En el lugar de la verdad encontramos al S1, el mandamiento, la orden del amo. La verdad de este discurso consiste en obedecer ese mandato, suponiendo la posibilidad de alcanzar el saber como totalidad. El saber en el lugar de la gente es el cuarto de vuelta a partir del cual se instituye el discurso de la universidad. El saber hecho agente es la enseñanza. La enseñanza es el saber que este lugar desde donde reina desnaturaliza. Lacan va a ubicar para la posición enseñante al sujeto barrado en el lugar de la gente. Reintroduce bajo la forma de los cuadrípodos el deseo del enseñante. El enseñante se produce a nivel del sujeto. De este modo, el que enseña es llevado a ocupar la posición analizante. Donde está el sujeto barrado, está el enseñante. Se encuentra cuando hay enseñante, lo que no implica que lo haya siempre. Lo que debo acentuar bien es que por ofrecerse a la enseñanza, el discurso psicoanalítico lleva al analista a la posición analizante. Es decir, a no producir nada que se pueda dominar a pesar de la apariencia, sino a título de síntoma. Es entonces una paradoja tratar de transmitir el psicoanálisis y la clínica en el borde de la ignorancia que introduce la dimensión de lo real. ¿Cómo enseñar si la formación del analista transcurre en una tensión entre la consistencia de un saber articulado y la inconsistencia aprehendida con H en la experiencia de su travesía analizante? ¿Se trata solo de la enseñanza o de la apuesta a la posibilidad de una transmisión? En la enunciación del enseñante se entreteje la apuesta de dejar oír una voz que más allá de los saberes establecidos haga resonar su verdad. Comenté hace un momento que el estilo de Lacan apuntaba al uso de esa voz, ¿no? Sus juegos, sus gritos, sus formulaciones a veces cómicas, sus silencios, ¿no? Sobre el final, momento de concluir casi silencioso, ¿no? Apuntando solo a las escrituras del último tramo, ¿no? Un estilo, bueno, que cada quien habrá de construir, ¿no? La puesta en causa del deseo del enseñante se alcanza si el saber adviene al lugar de la verdad. Allí tenemos la escritura del discurso del analista. Es a partir del medio giro constituido por el discurso del analista donde toma su sitio en una distribución opuesta a la del discurso del amo, cómo el saber viene al lugar que designamos como el de la verdad. Dio toda una vuelta en relación a la enseñanza, al saber y la verdad, para intentar alcanzar, cernir algo de esta situación tan complicada en esta escritura. Una verdad inseparable de los efectos del lenguaje
que funda el inconsciente. Una verdad medio dicha, una verdad que no puede decirse toda. Nuestro discurso no se sostendría si el saber exigiera la intermediación de la enseñanza. De ahí el interés del antagonismo que destaco aquí entre la enseñanza y el saber, concluye en esa alocución. Se tratará entonces de una apuesta a transmitir el psicoanálisis más allá de los saberes establecidos y en el borde de la falla irremediable que introduce la dimensión de lo real. Lógica de incompletud solo posible de ser cernida, alcanzada en la experiencia del recorrido del análisis del analista. Nada más. Muchas gracias, Diana. Le voy a dar la palabra a María Eugenia Vila, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. María Eugenia, tu palabra. Hola, hola, ahí está. Bueno, gracias a Juan Pablo la coordinación, a mis compañeras del cártel, a la comisión directiva, comisión de jornadas, muy especialmente a Alejandra, que me cursó la invitación, para compartir algunas ideas en relación a la enseñanza, en consonancia con lo que venimos escuchando, que como verán nos hemos puesto de acuerdo para trabajar. Esto es un cártel, exactamente, muy bien. Nos hemos puesto de acuerdo y efecto del trabajo del cártel vamos a trabajar. Empiezo diciendo algo que Lacan menciona en la alocución sobre la enseñanza, el texto que exhaustivamente trabajó Diana, es que la enseñanza, dice, podría estar hecha para ser de barrera al saber. Lacan en el Seminario de la Angustia se pregunta ¿qué es la enseñanza? En particular del psicoanálisis, por tratarse de una experiencia que concierne a un no saber, en la que el analista deviene intérprete. Por lo tanto, se refiere a una práctica que no es sino un marco teórico que la fundamenta. El objeto del psicoanálisis es el sujeto, tanto de su práctica como de su teoría. ¿La enseñanza es transmisión de un saber? Se pregunta Lacan. ¿De qué saber se trata? El saber no es conocimiento. No todo saber es consciente. Distinguimos el saber inconsciente, no sabido, articulado como un lenguaje, saber textual que se produce en el análisis, del saber referencial que lo enmascara. En el seminario Los no incautos yerran, retoma la pregunta por el saber y enuncia que el saber se inventa. Con entusiasmo habla del saber inconsciente y del saber de lo real. Dice que hay saber que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real. Es un depósito, es un sedimento. Por un lado, podemos pensarlo como un saber del otro, que precipita cuando todavía no hay sujeto, la langue, en la que resuenan generaciones anteriores. ¿Qué lugar para la enseñanza en una escuela de psicoanálisis? Una escuela de psicoanálisis toma a su cargo el desarrollo y porvenir del psicoanálisis y también le atañe la formación de los analistas en los distintos espacios por donde realiza un trabajo de escuela. Acordamos con el trípode freudiano, formación teórica, análisis individual y análisis de control, advertidos de que no hay ninguna posibilidad de encontrar una forma, la de analista, luego de cierto recorrido.
nada más opuesto con las enseñanzas del psicoanálisis y en particular con la hipótesis del inconsciente, fundamento de nuestra praxis. La formación de los analistas no progresa por acumulación de experiencia o de saber. En la proposición del 9 de octubre se refiere al psicoanálisis en extensión, es decir, todo lo que resume la función de nuestra escuela en tanto que ella presentifica el psicoanálisis en el mundo. El desarrollo del psicoanálisis como antecedente lógico respecto de la enseñanza depende de nosotros, los analistas, que reunidos en agrupaciones, en convergencia, en las periódicas reuniones latinoamericanas de psicoanálisis, en grupos de trabajo, carteles, apostamos a hacer avanzar el discurso del psicoanálisis, dejándonos tomar por las interrogaciones que la práctica suscita, evitando hacer resistencia al saber. De este desarrollo se desprende lo imposible de una enseñanza. Con las tres profesiones imposibles, gobernar, educar y analizar, Freud nos advierte de la insuficiencia del resultado. No hay relación sexual, tampoco en la enseñanza. Lo que no cesa de no escribirse, lo real señala su límite. No se puede educar sin resto. Felizmente queda algo por decir. El saber pasa en acto, dice Lacan. Una pérdida de goce deviene causa de deseo. Espacio topológico que reúne al enseñante y participante que como en banda de Moebius, el enseñante, por efecto de interrogar significantes amos y ser interrogado, aprende algo. Lacan señala en el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París: la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro más que por las vías de una transferencia de trabajo. El sujeto supuesto saber funda la transferencia en su dimensión simbólica. A quien le propongo saber, lo amo, nos advierte Lacan, pero no solo eso. El odio-enamoramiento inunda de pasiones la escena transferencial y resiste al saber. La verdad del sujeto se produce en los balbuceos del saber. Dice cómo responde a lo real. En el horizonte, el acto analítico. El analista podrá operar produciendo un cambio de discurso en tanto no se identifique al lugar de saber que la transferencia lo convoca. El saber del psicoanalista jugado en una intervención no hará más que generar sugestión, dar lugar a la resistencia del lado del analista, impidiendo que prosiga el trabajo de análisis. No abstenerse de dirigir la vida del analizante, de opinar, comentar, o todos esos modos por donde la identificación con el saber produce solo obstáculos, es ignorar de qué saber se trata en un análisis. Estaponar con sentido, el propio, el del analista, el despliegue por donde lo real del goce se manifiesta. La ética del analista atañe a suspender el goce para no ceder en el deseo. Aventura el recorrido del saber supuesto al saber inconsciente, que posibilita la efectuación del sujeto. El deseo del analista vertebra el acto, operando la máxima distancia entre ideal y objeto. De igual modo, en la enseñanza será menester no identificarse al lugar de saber, al lugar del líder, produciendo fenómenos de masa, hacer lugar a las formaciones del inconsciente que en medio de su decir produce su propio escrito. No es sin eso, ya que el psicoanálisis revela que se trata de la falta en el saber. Fundar una enseñanza en transmitir conocimientos acentúa la dimensión imaginaria que hace resistencia a que algo pase.
Una enseñanza que responda a las exigencias de aprender, en el sentido de adquirir conocimientos, engaña la ignorancia en lugar de aprovecharla. Mustafa Safwan, en el libro La formación de los analistas. ¿Cómo transmitir un hacer? Es un texto para citarlo. Una enseñanza que responda a las exigencias de aprender en el sentido de adquirir conocimientos, engaña la ignorancia en lugar de aprovecharla. ¿Cómo transmitir un hacer? Diciendo. En el dicho se juega el decir. Representa un trabajo de escuela el que realizamos en el espacio de la clínica, tertulias clínicas. De forma renovada hacemos lugar a los singulares modos por donde el inconsciente se manifiesta en el decir, ahora del analista en su relato, que no es sin su posición en la transferencia algunas veces y la manera de responder a lo real de su clínica. Lacan propone pensar al enseñante, cuando lo hay, en el lugar del sujeto barrado, sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe, lo que no implica que lo haya siempre. Depende del lugar en el discurso. Que el sujeto barrado se produzca, que en el sujeto barrado se produzca el enseñante, no es sin el vaivén, sin el juego necesario que el objeto como causa produce, estar sin ser. El discurso amo imparte una enseñanza excelente, prodigiosa, extraordinaria, que nadie debiera perderse, ignorar, que como un legislador, el enseñante indica qué hay que saber. Aún así, la verdad del discurso, como explicó Diana, revela que se trata de un sujeto dividido. En el discurso universitario, el saber toma el lugar de la gente. El lugar del otro al que se dirige el discurso ubica a los enseñados que, como erómenos, ocupan el lugar del objeto A en función de plus de goce. La verdad del discurso revela que se trata de significantes amos. El sueño del saber, señala Lacan, engendra monstruos civilizados. El discurso histérico produce saber, efecto, fíjense, en lugar de la producción está el S2, el saber. El discurso histérico produce saber, efecto de la interrogación de los significantes amos, en lugar del otro, de saberes académicos consagrados que adquieren este estatuto. Si hay enseñanza, hay transmisión de una falta. El saber pasa en acto, decía anteriormente, y lo señala Lacan en la locución. Tiempo en que la causa de deseo ocupa el lugar de la gente. Fíjense, en el lugar del discurso analítico, en lugar de la gente, el lugar de la causa, el A. Propio del discurso analítico. El saber en el lugar de la verdad, en el discurso del acto analítico, advierte de la imposibilidad de la enseñanza, disyunción entre saber y verdad. Si hay enseñanza y transmisión de una falta, falta en el saber. No se trata de enseñar un saber predigerido. Lejos de estar el enseñante en posición de aquel que posee un saber cristalizado, un saber absoluto, un saber acabado, sin cuestionamientos, su lugar se sostiene como sujeto dividido en una interrogación permanente que propicia que el saber circule, que cada quien tome la palabra. Isidoro Beck en varias ocasiones ha hecho referencia al Talmud, y lo que allí puede leerse que enunció del siguiente modo: búscate un maestro y aprende. Me interesa destacar el valor de una enseñanza que se sostiene por parte de ambos. Aquel que en su propio análisis ha hecho la experiencia de interpelar el saber del otro, interrogar los sentidos cristalizados por donde encontró un lugar de alienación fundante, podrá ser de otro modo con lo inacabado de su formación, ya que en el lugar del maestro también aprende.
ya en el lugar del maestro como en el lugar del que aprende. Ambos aprenden. No es sin el análisis del analista que puede sostenerse lo imposible de una enseñanza. Es como si dijera que la enseñanza se sostiene en dos patas. Búscate un maestro y aprende. Lacan cuestiona el lugar del maestro, del enseñante, como el lugar del amo que transmitiría un saber acabado sin fisuras. Vana ilusión, la de aquel que tomado por la pasión de enseñar olvide que la causa es un vacío, una yancia. Nos preguntamos por qué se lee poco en los espacios de seminario, particularmente Freud. ¿Cómo causar el interés por la lectura en tiempos en que el goce por la imagen, las pantallas, toma la escena? ¿Qué significa leer? Arriesgo una respuesta. Leer es interrogar, también dejarse tomar por el disfrute de la lectura y dejándose llevar por los recorridos que el autor propone, perderse y encontrarse en nuevos horizontes, otros senderos, otros textos, otros autores y nuevas preguntas. Un modo de hacer con la ignorancia docta. En la Escuela Freudiana de Buenos Aires no hay un lecho de Procusto. El cártel de enseñanza es un cártel de dirección que trabaja en relación a las diferentes propuestas, distintos espacios por donde a cada uno de los miembros de la misma se le juega el deseo en relación a la enseñanza, articulando, promoviendo y renovando espacios que relancen el deseo, poniendo a trabajar y haciendo lectura de los síntomas, condición de estructura que nombran lo que no anda en lo real. Como leemos en los documentos de la refundación de nuestra escuela, a la estructura del seminario le atañe la interrogación de las fronteras consagradas, testimonio de un aprendizaje posible, de una enseñanza imposible y de un saber inefable. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Hacemos lugar a un espacio de preguntas y comentarios. Acá, Pablo, fíjate arriba. Bueno, le vamos a dar la palabra a Hugo. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, habilita tu micrófono, así haces A tu ver, pregunta, comentario. a ver, pongo para no verme a mí mismo, ¿qué tengo que poner? Galería. Ahí. Gracias, Pablo. ¿Se escucha? ¿Sí o no? Perfecto, Hugo, perfecto. Eso, esperaba una voz. Bueno, la presentación de enseñanza da la casualidad que son amigas, así que voy a tratar de ser muy amable con los comentarios por el hecho que son realmente muy talentosas y aparte amigas. Breve, me pareció muy interesante lo que decía Eugenia en cuanto a algo que dice Lacan en Seminario Los no incautos yerran, que es el saber se inventa. Un comentario, después si querés decir algo más. Y acerca de algo tan difícil, ¿qué es el saber en lo real? Porque Lacan dice es un saber que no sabemos. Después habla del saber en lo real. También lo que decía Eugenia es
ella se hincapié también en el odio, en la enamoración, en francés, odio-enamoramiento, contrastando con el Lacan del Seminario 8, la transferencia, donde dice, eso comenzó con el amor. Él no hablaba del odio y la importancia, y a ver, esto en la transmisión del psicoanálisis, esa es la pregunta también. ¿Cómo juega? ¿No juega? Eh, Algo que decía Graciela y también un poco Diana, digo, hay en el deseo del analista es una función, ¿no? Que tiene una fórmula f, x como incógnita y una flechita que va hacia arriba que es el objeto A como presencia, el deseo del analista me refiero, y menos phi como vacío. Pregunta, porque hablaban, escuché yo una articulación, deseo del analista y deseo del enseñante. ¿Habría una fórmula para el deseo del enseñante? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Supongo que no, pero me pareció interesante. Y cuando hablaban del estilo, tanto Diana como Graciela, la pregunta, si bien están hablando de la transmisión psicoanálisis, mi pregunta, ya que el estilo de Lacan, aceptado por él, era barroco, ¿cómo transmitía Lacan? ¿No? Pues la transmisión de psicoanálisis y la transmisión de Lacan, las pausas, la ironía, la risa, bueno, quería saber algo de eso. Y también termino con esto respecto a Cristina, que, bueno, que también se habló de esto, que no hay enseñanza posible respecto a lo que se dice en un análisis, aunque hubo algunos comentarios. ¿Cómo lo ves, Cristina, no? Y lo último, ya que estamos hablando de enseñanza, en el seminario 23, lo digo rápido, Lacan dice, le enseñamos, y yo siempre me quedo esa incógnita, que Lacan diga en el seminario 23, le enseñamos al analizante a hacer empalme entre su síntoma y lo real parasitario el goce. Le enseñamos, ¿cómo lo ven? Esto lo digo a la mesa, que es un término que Lacan emplea a propósito. El Lacan ya de 1976, era seminario 23. Bueno, gracias, los trabajos fueron excelentes y bueno, traté de ser muy amable con las preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, Hugo. Pablo. Lili Donsis, buen día, Lili, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, gracias por las exposiciones. ¿Se escucha? Sí. Sí, muy bien. Gracias por las exposiciones, muy interesantes. Voy a hacer un par de preguntas, algunas dirigidas a algunas de las expositoras y y otra a la mesa. En principio, quiero mencionar que han hecho un recorrido, creo que cada una de ustedes, algunas más que otras, pero más o menos en el conjunto, una deconstrucción, si me permiten la expresión de Derrida, una deconstrucción de la enseñanza en general, a lo que podría ser una deconstrucción para llegar a una transmisión en psicoanálisis. En este sentido, digamos, me gustaría poner de relieve que Lacan en varios lugares, y Freud también, hablan de la pedagogía kantiana. Y me parecía que ustedes, una propuesta es como apartarse, digamos, de la tradicional pedagogía kantiana, que es la que tiene valor social en el occidente, por así decirlo, en nuestras tradiciones, para llegar a que la enseñanza del psicoanálisis se produce desde el orden de sus razones. Y en este sentido, por supuesto, voy a acordar de cabo a rabo. Voy a acordar según el orden de sus razones y no, digamos, desde la tradición escolástica y kantiana. Ahora bien, voy a hacer una pregunta, creo que Graciela Jaciner y Diana han hablado del estilo.
el estilo para Lacan no es una modalidad. Hay un largo trabajo en Lacan sobre el estilo y va pasando por distintos lugares. El estilo como trazo unario, el estilo como el cincel, el estilo en relación al objeto, el estilo del hombre, ¿no? Pero cuando llega a lo barroco, recién lo mencionaban, cuando habla del estilo en el barroco, que me parece que es el que parece estar más de acuerdo, Lacan mismo, el barroco vela el no hay relación sexual, con sus pliegues, sus modulaciones, sus recovecos. El no hay relación sexual, la incompletitud, lo vela, ¿no? Y de alguna manera en ese velamiento queda revelado el no hay relación sexual, que es al que me parecía que Diana particularmente y también Graciela se dirigían. Me gustaría que amplíen un poco esta cuestión, si pueden, se los agradecería para ver si acordamos en esto o no, o lo piensan distinto. No es solo la modalidad, el estilo. Y en función de esto también agradezco que en estas propuestas que tienen similitudes entre ustedes, cada una a su manera, hay un predominio, una prevalencia de lo simbólico, el sujeto dividido, la castración, el no hay relación sexual, no hay predominio no lo mencionaron tanto, salvo Diana. Hay un predominio de lo simbólico y quería preguntar a la mesa, porque también esto participa en la transmisión, ¿cuál es el valor de lo imaginario en la transmisión? Porque también participa, porque también está en nuestro haber, no solo el predominio de lo simbólico, sino también, y de lo real, porque me parece que nos quedamos un poco cortos si no podemos también ubicar el valor de la representación imaginaria. Pero me gustaría conocer qué piensan para poder seguir avanzando en esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lili. Le damos la palabra a Alejandra Rodrigo. Hacemos, ¿les parece bien, de a 3 participantes? Así pueden comentar las chicas de la mesa. Bueno, Alejandra. Ya pasaron de la enseñanza a la mesa. Bueno, les agradezco muchísimo lo que han traído en acto respecto del trabajo en Cártel. La verdad que ha sido un gusto escucharlas, porque no siempre el tema, digamos, convocante deja pasar la transferencia de trabajo, y ustedes lo mencionaron en las presentaciones. Y un poco trayendo la cuestión de la triplicidad, un poco traía Lili la cuestión de lo imaginario, lo simbólico respecto del lugar y de la lógica de los discursos, pero también la cuestión de lo real. Me parece que no hay enseñanza sin esta triplicidad, no puede haberla, porque vivimos inmersos en lo imaginario, ¿no? Entonces, está la transferencia de trabajo, pero también hay eso que ya Freud decía respecto de la transferencia y del valor de la palabra sostenido en la transferencia a quien se le habla. Ahora, Lacan invierte la fórmula cuando dice soy enseñado por ustedes, ¿no? ¿Por quién es enseñado Lacan en el lugar del sujeto dividido? Por los otros, por los que lo van a escuchar. O sea que el lugar de la causa se descentra. Con lo cual me pareció estar escuchando, me encantó esto, Euge, de aprovechar la ignorancia que traías de Safuán, porque ustedes mencionaron varias veces la cuestión de la falta en el saber. Y yo no sé si tiene que ver exactamente con la falta en el saber, pero me parece que la enseñanza en psicoanálisis no puede no estar sostenida en la paradoja fundante del sujeto, ¿no? En donde justamente lo que se transmite hace pasar lo intransmisible. O sea, no hay modo de no hay modo de pensar
una enseñanza sin hacer pasar lo intransmisible de esa misma enseñanza. De ahí la posición del enseñante, fundamental. Y después me gustó mucho cómo ustedes se posicionaron y cómo piensan la enseñanza en relación a la interrogación, ¿no? En relación no solo al soy enseñado, sino al soy interrogado por los textos, por los otros, por lo que va surgiendo, y sostener desde un cártel de dirección esa posición, bueno, es un poco la aspiración de una escuela. Así que les agradezco mucho. Gracias, Alejandra. Bueno, María Cristina. Bueno, cuántas cosas. Voy a tratar de decir algo de lo que estuvieron comentando. Ale, voy a empezar a decir alguna cuestión en relación a tu comentario. Fíjate que en el trabajo, que intenté transmitir algo de esto, sobre todo al final, en las conclusiones, lo que trato de transmitir es que eso que se pone en juego al modo de la banda de Moebius entre el enseñante y el enseñado, digamos, hacia varias cuestiones. Al atravesamiento de los dos en cuanto al análisis en intención, donde el interrogante del enseñante produce un efecto en el enseñado que retrotrae a esa interrogación. Pero esto no es en juego sin lo real, lo simbólico y lo imaginario. Todo el tiempo, cuando uno hace una transmisión en un seminario, hay en juego un real ahí, que a partir de la intervención y de ese decir, modifica un real en juego ahí, que no es sin entre lo imaginario y lo real también. Hay una modificación de ese juego en el decir. Hay un libro muy interesante de una analista que ya falleció, que trabaja muchísimo esta cuestión. Gracielita, recordámelo a nuestro exanalista. A Pascualine. Gerardo tiene un libro que es fabuloso, que habla justamente de lo que se produce de modificación en un real, en la escena, cuando alguien está transmitiendo, a partir de ese decir. Aquel que escucha pone en juego ahí una modificación de ese real en juego ahí, que tiene que ver con un goce, con un acotamiento de goce y con ese imaginario. La palabra implica real, simbólico, imaginario. No se puede pensar el significante sin real, simbólico e imaginario. Esto en principio, no sé si Lili te puedo decir algo, si contesten algo esta cuestión. Y después, muy cortito, algo que decías, que preguntabas Hugo, no sé, algo que sucede con los... a mí me parece que en 1970 Lacan también se está dirigiendo cuando dice no se puede enseñar ahí en la escena analítica. Me parece que habla de dos cuestiones. Una se dirige a los viejos freudianos, donde el analista se ubicaba en el lugar de un modelo de yo, donde un análisis finalizaba como modelo identificatoria al yo sano, ¿no? Del analista. Y por otro lado, al final de su producción, es cierto, y acá también dice algo de eso, cuando el analista puede leer en el decir de ese analizante, enseña y conduce la cura. Pero tiene que haber un cierto tiempo de atravesamiento de ese análisis. Bueno, y también enseña, como vos bien decís, a que algo de ese nudo se pueda reanudar, digamos así. Bueno, hasta acá. Mil gracias por la escucha. Y
Me parece que una escucha tan puntillosa convierte realmente entre todos nosotros esto en un buen espacio de trabajo, ¿no? Así que gracias. Hugo, querido amigo también. Hugo, mira, vos preguntaste, si no me equivoco, sobre el deseo preguntó eso, ¿no? Del enseñante. Y hablaste del deseo del analista y la función deseo del analista. Yo tomé bastante el tema del deseo del enseñante en el sentido de que en psicoanálisis se trata que no es para todos lo mismo y que va a haber eficacia en el acto psicoanalítico allí donde opere el deseo del enseñante, del analista, lo cual nos lleva a un tema que, si quieren, después nos explayamos, que es un tema que vengo trabajando y pensando, el análisis del analista. Pero me parece, vos preguntás por una escritura del deseo del enseñante, que en esta escuela se está nombrando bastante en los últimos tiempos. Yo te diría que tal vez nos corresponde a nosotros y a nosotras inventar y proponer esa fórmula. No sé si sería homóloga a función deseo del analista o qué. Estamos en eso y tal vez es nuestra tarea en algún momento pensar esa escritura con otros y con otras. Bien, eso es un tema que te quería decir y te agradezco que subrayes la cuestión que nos viene trabajando como escuela del deseo del enseñante, porque Lacan también nos advierte una cuestión en este texto que yo cité de Nuestro fracaso. Dice, en la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, corregida por él, que muchas veces hay efectos de identificación imaginaria en la transmisión y enseñanza del psicoanálisis y que hay una instancia que reveló Freud en las masas, en psicología de las masas y análisis del yo, que también opera en la enseñanza del psicoanálisis. Él lo plantea como una dimensión de fracaso. Y dice, lo menos que puede decirse de esta identificación al líder en el lugar del ideal es que esos efectos no son favorables a la discusión en una escuela. Bien. Quería señalar esto y me parece que el deseo del enseñante, en todo caso, ahí operaría algo. Bueno, y respecto de lo que pregunta Lili Donsis, te agradezco muchísimo, Lili, la pregunta y me gustaría mucho entrar en interlocución acerca del estilo y el arte también, que es un tema que me convoca. El arte aleteia, vela y revela. Seguro que el barroco vela. A mi entender, el arte vela y revela. ¿Cómo transmitía Lacan? Yo dije que hay una pregunta que me hago si Lacan pensó en algún momento que toda esta actuación, toda esta puesta en escena que él hacía en sus seminarios, la figura opacaba lo que él quería transmitir. ¿Cómo cae esta cuestión, no? Pero yo me detuve, Lili, en una dimensión de la transmisión que a mí en este momento de escuela me interesa especialmente, que es el estilo, Lacan lo llama estilo, de referirse en su enseñanza
a las fuentes de las que él se nutre. Eso también Lacan lo define como estilo y bueno, a mí me parece, como dije, que es una política de escuela y que además estamos a punto de empezar a ver si podemos, en lo que es el paraguas de la enseñanza, poder poner esto en acto, sostenerlo en acto, de empezar a leer. Me acuerdo cuando vino Diana Sperling la última vez a la escuela, al coloquio, y nos preguntó, ¿pero ustedes no leen la Biblia? ¿No leen el Talmud en la escuela freudiana? ¿No? Leer filosofía, leer lingüística, leer los textos en los que abrevaron Freud, Lacan, las referencias. Bueno, nada, eso también es un estilo. Así que me interesaba a mí puntuar eso. Gracias. Bueno, voy a tratar de responder en una vuelta nomás. Que la enseñanza haga obstáculo al saber, ¿no? Ahí está el estilo de Lacan. El texto de la locución es un texto muy apretado, muy difícil. Uno le da muchas vueltas y entonces agrega una grajeíta más, ¿no? Pero él juega todo el tiempo, ¿no? Con esta idea. No creamos entonces que porque la enseñanza hace obstáculo al saber, entonces no se lee, que es lo que uno ve, ¿no? Creo que uno en los inicios con avidez coleccionaba los seminarios, los atravesaba una vez, 2 veces, 3 veces, horas de lectura. No se trata de abstenerse de saber. El saber se agujerea en otro lugar, se agujerea en el recorrido de un análisis, en el análisis del control, en los fracasos clínicos de todos los días y en los dispositivos que una escuela ofrece, ¿no? Seminario, cártel, pase. Ayer alguien decía, ¿solamente en el pase se hace oír algo del orden de la posición analista? No, sin duda que no. Creo que la enseñanza de Lacan es una mostración de esa posición, de ese estilo donde él, como dije hace un ratito, pone de protagonista a su voz. Lacan enseña muy distinto a como enseñaba Freud. Freud escribió prolijamente, tiene un premio Nobel en literatura. Lacan dice que quizá esto hizo algo de obstáculo y se esfuerza con su estilo barroco. Pero en este texto de la locución sobre el final subraya la voz. ¿Y por qué insisto con esto? Bueno, es un tema que a mí me preocupa y me interesa cada vez más. Porque vieron que dejamos de hablar. Dejamos de hablar. Ahora hablar es escribir, ¿no? Siendo que chat es charlar, en realidad chateamos, escribimos, la voz desaparece, ¿no? Y me parece que no hay otra chance de dejar pasar algo del orden del deseo del analista y del deseo del enseñante que dejar oír en esa enunciación, en ese decir, algo del orden de una posición. A veces se alcanza, a veces, ¿no? Que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice, en lo que se oye. Oímos cada vez menos porque escribimos, no hablamos. Me preocupa tremendamente. De la época que vivimos es lo que más me preocupa. En relación a lo imaginario, Lacan se esforzó durante toda su enseñanza por imaginarizar, dice él, imaginarizar la estructura. Y ofreció distintas escrituras que no por ser de lo simbólico dejan de ser una imaginarización, ¿no? Así lo dice en el Santón o en el RCI, no me acuerdo bien. Allí lo imaginario tal como lo pienso y no las características imaginarias. No se escucha bien, ¿eh? Que No se escucha bien.
Sí, Bueno, perdón. acércate más. Más no puedo, me lo trago. Ahí. Ahí. Se armó. Acercármelo más es casi obsceno, perdón. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Toma, a ver. ¿Hasta dónde se escuchó? Perdón, yo ¿Dónde se escuché escuchó? perfecto todo, Diana. Ay, gracias, querida. Bueno, nada más. Breve, por favor, María Eugenia, pero te vamos a dar lugar para contestar, porque indudablemente esta mesa ha dado lugar al enigma, un enigma que queda latente. Eros habita y haremos lugar a los comentarios fuera de la mesa porque estamos súper pasados de tiempo. María Eugenia, Hola, adelante. algo muy breve en relación al deseo del analista, en tanto intenta establecer, opera estableciendo la función deseo del analista, opera estableciendo la máxima distancia entre ideal y objeto. Yo creo que esto hace al meollo de la enseñanza. Nada más, termino. Muchas gracias a la mesa.